Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de tu espacio vespertino. Nuevamente con ustedes y en una entrega más, José Manuel Mesa Pozo, a.k.a. tu frasiólogo favorito. Y en esta hermosa tarde me he tomado la iniciativa de traerte un contenido totalmente nutritivo, edificante, pero sobre todo educativo. Se trata nada más y nada menos que de la exposición de una microlectura reflexiva impuesta por el maestro Wilfredo Carrión, quien representa la asignatura de didáctica de la expresión oral y escrita. Como lo pueden ver aquí en pantalla, didáctica de la expresión oral y escrita. Así que sin más preámbulos, te invito a que te quedes mirando este contenido hasta el final, porque te aseguro que de que aprenderás. Así que manos a la obra. Lo primero que vemos aquí, como les dije anteriormente, es el título de la plataforma, didáctica de la expresión oral y escrita. Aquí nos vamos a encontrar con un subtítulo que nos dice Fundamentos de la enseñanza de la lectura para el nivel inicial. Aquí está todo. Fundamentos de la enseñanza de la lectura para el nivel inicial. Entonces nos vamos al primer mandato. El maestro nos pide que descarguemos e investiguemos los siguientes documentos, señores, los siguientes documentos. Algo bastante fácil. ¿Para qué vamos a investigar los siguientes documentos? Bueno, para determinar los aspectos básicos que a continuación se enumeran y luego debemos subir este video a la plataforma. Señores, es algo bastante fácil. Entonces, los documentos están aquí previamente alineados y llevan por nombre. El primer documento es la lectura en el nivel inicial, producido por Adriana Alicia Bello y Margarita ¿cómo es que dice? Wohlwarth. El segundo documento es el beneficio encubierto de leer. El beneficio encubierto de leer. O sea, guarda una responsabilidad nosotros como docentes, instruir a los niños de forma correcta para que aprendan a leer y a escribir, lo que podemos resumir como lectoescritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí tenemos el tercer documento, o más bien nuestro tercer documento titulado Fe y Alegría, el aprendizaje de la lectoescritura, capítulo 2, cómo enseñar a leer y a escribir. Cómo enseñar a leer y a escribir. Vamos a ver algunas pinceladas de este capítulo, pero rápidamente seguimos con el procedimiento después de haber leído estos tres documentos que los recomiendo, enseñan bastante, son bastante nutritivos. Lo siguiente que se nos pide es que grabemos un video con una duración aproximada de unos 10 o 12 minutos acerca de todos los contenidos, o más bien de estos tres contenidos leídos, dando una explicación desde nuestro punto de vista, pero cabe resaltar que dije anteriormente que es una lectura comprensiva. Luego que hagamos este video que están viendo ahora mismo, lo vamos a cargar a la plataforma para que ustedes y más personas puedan seguir disfrutando del mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a dirigir a esta pestaña de Drive, que es mi pestaña personal en la cual antes de venir y armar todo este set para explicarles este procedimiento a ustedes, me tomé la libertad, o más bien la iniciativa, de preparar un pequeño resumen de estos tres documentos. Así que espero que disfruten de ese consomé nutritivo. Vamos allá. Aquí nos encontramos en primer lugar con una introducción sustanciosa o sustancial, la cual expresa lo siguiente. En este informe vamos a dar a conocer ciertos aspectos de la lengua, la cual consta de componentes y competencias que son base para el desarrollo del aprendizaje e impartición de este. Debemos resaltar que la lengua es el pilar fundamental de todo proceso educativo. Para nadie debe ser un secreto que si nosotros no atravesamos por ese arduo proceso, el cual es suministrado por guías que conocemos mejor como maestros, disculpen la palabra, de que mejor conocemos.
Si ellos no nos enseñan a cómo desarrollar esta competencia comunicativa, ¿qué ustedes creen que pasará? Bueno, no aprenderemos a comunicar nuestras ideas con el prójimo. Por lo tanto, el aprendizaje, o más bien nuestro aprendizaje personal, se verá limitado, ya que entre los principales factores que nosotros debemos tomar en cuenta es que lo que son el proceso de la lectura, la escritura y la competencia de pensamiento creativo, lógico y matemático son vitales y fundamentales para la supervivencia del contexto en el día a día. Entonces, vamos a seguir con el siguiente párrafo. Nos dice que las competencias o habilidades lingüísticas orales constituyen las formas con las que el individuo hace uso de la lengua. Es lo mismo que le estuve explicando hace unos minutos, o más bien unos segundos atrás. Hace uso de la lengua. A través del conocimiento de esa, nos dice que apreciamos su importancia en la sociedad actual y en la formación básica del niño. Hablar bien solo es, más bien es como un aprendizaje que se aprende de ejemplos verbales. Se podría decir que quizás no es obligatorio que sean perfectos, pero sí que se note o se evidencie una buena fluidez, decir las palabras correctas, ya que para nadie es un secreto que este inventor, ¿cómo se llamaba? Lev Vygotsky, un ruso judío, el cual expresaba que el ser humano aprende a través de la interacción que mantiene con su medio, con el contexto, así como también nos expresaba María Montessori en su teoría de la imitación, donde el sujeto aprende de otro sujeto guía a través de la visualización, a través de lo que ve, la imitación. O sea, es como que nosotros hagamos esto frente a un mono y el mono nos copie y haga lo mismo. Es como que nosotros nos paremos frente a un espejo y hagamos esto. Nuestro reflejo automáticamente nos imitará. Entonces, continuando con la lectura, aquí donde nos quedamos, dice que hablar bien solo se aprende oyendo buenas muestras de lenguaje oral y practicándolas adecuadamente en situaciones de comunicación. Todas las capacidades implicadas en el hablar deben ser estimuladas en el aula. O sea, que nosotros como maestros debemos, aparte de actuar de forma correcta en frente de nuestros alumnos, debemos tratar de predicar con nuestras acciones, así como un cristiano para poderte predicar la palabra va y se presenta de una forma adecuada, porque dicen que la primera impresión es la que vale. Entonces, continuando con el tema, todas las capacidades implicadas en el hablar deben ser estimuladas en el aula a través de ejercicios, estrategias, actividades para la práctica de la oralidad. Para ser un buen orador, o sea, hablar perfecto o casi perfecto, cometiendo la mínima cantidad de errores, nosotros tenemos que implementar el proceso práctico, porque todo con la práctica continua es que se aprende. Bien dicen que si usted, por ejemplo, en el caso del inglés, si nosotros aprendemos el inglés, constantemente debemos mantenernos interactuando o practicando, ya que es una lengua ajena, no es una lengua nata de nosotros. Entonces amerita que nosotros la repulamos, la acariciemos, la toquemos todos y cada uno de los días para seguir perfeccionándonos. Continuamos con la lectura. Aquí nos dice que tradicionalmente la didáctica ha clasificado las competencias lingüísticas atendiendo al modo de transmisión oral y escrita y al papel que se desempeñan en la comunicación productiva y reproductiva, como les decía anteriormente. Si yo hablo perfectamente delante de mi alumno va a reproducir el ejemplo que escucha. O sea, yo tengo que fungir como modelo ante él. Seguimos con la lectura. Aquí nos dice, o más bien podemos ver un cuadro sinóptico, señores. El cuadro sinóptico es nada más y nada menos que una conglomeración de ideas,
de ideas. O sea, tenemos mucha información y queremos compactarla en un solo punto. Entonces ahí nacen lo que son los cuadros hipnóticos. Bien lo decía el señor David Ausubel, que nosotros debemos tratar, cuando vemos nuevas informaciones, de compactarlas dentro de nuestra mente sin olvidar la información previa. Pero ¿cómo lo podemos hacer de forma más fácil para expresarlo sin perder la noción o la guía referencial de lo que estamos haciendo? A través de un organigrama llevado a un cuadro hipnótico, que es prácticamente lo mismo. Es lo mismo cuando usted dice, bueno, para yo llegar a Iberia, tengo que tomar como referencia, ¿quién? La tienda de Guapa. O sea, ya usted tomó una tienda como referencia, la tienda Guapa. Una vez yo llegue a la tienda Guapa, sigo para arriba y automáticamente, si sigo la calle para arriba, sin doblar aparte, he llegado a la tienda Iberia. Es más o menos así el ejemplo del cuadro hipnótico. Continuamos, señores. Ahora nos encontramos con el siguiente título. Tenemos aquí como guía introductoria la palabra desarrollo. Nos dice la lengua oral como parte del proceso educativo, competencias y componentes orales. Competencias y componentes orales. Para nadie debe ser un secreto que el currículo dominicano de la educación dominicana está compuesto por competencias específicas y fundamentales. Entonces, aquí nos dice que la lengua oral, su desarrollo en la AGV. AGV, señores, les voy a traer esa definición más adelante. Pero aquí nos dice, sin lugar a dudas, la lengua es el pilar básico de todo proceso educativo, ya que se convierte en el vehículo más importante a través de la cual percibimos el mayor porcentaje de mensajes que se relacionan con la formación integral del alumno. ¿Por qué percibimos la mayor cantidad de porcentajes en cuanto a los mensajes? Bueno, la lengua tiene muchos componentes. Por ejemplo, la lengua es como una estructura compuesta de signos y palabras. Cuando nosotros no podemos comunicarnos de una forma, ya sea como yo lo estoy haciendo verbalmente, utilizamos los signos. Por ejemplo, no sé quiénes han podido apreciar durante una transmisión televisiva que en el contexto de las noticias siempre hay un orador. Siempre hay una persona que está transmitiendo las noticias. A esta persona se le llama emisor porque emite un mensaje, y nosotros, si lo vemos, nosotros somos los receptores. Entonces, la televisión es el medio por el cual nos nutren con información. Entonces, es por ello que se dice que la lengua es un proceso bastante complejo, porque está compuesta de muchos factores que si nosotros entramos a profundidad, vamos a quedar así, totalmente sorprendidos. Entonces, vamos a continuar con nuestra lectura reflexiva, o más bien comprensiva. Aquí nos dice claramente: en el amplio campo de la lengua, la expresión y la comprensión en el nivel oral constituyen una pieza fundamental para poder conseguir un perfeccionamiento regular de las demás facetas lingüísticas. Si nosotros no podemos correr sin antes gatear, y después de gatear, ¿qué es lo que hacemos? Caminar. Y como paso final, correr. Entonces, esto nos dice este párrafo. Nosotros debemos llevar el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la lengua española, o de la parte lingüística, de forma gradual, hasta que llevemos una determinación progresiva. Entonces, vamos a seguir. Aquí también nos dice, no olvidemos que el lenguaje se organiza con arreglo a las primeras relaciones del niño con las personas que le rodean, y que estas relaciones son orales, totalmente orales. El 95% de la información que recibimos es un intercambio oral.
de palabras. Yo te digo, tú me respondes y yo vuelvo y te digo. Entonces, automáticamente ambos vamos adquiriendo conocimientos y al mismo tiempo el conocimiento nos da un perfeccionamiento. Es como que usted empiece tartamudeando y con el tiempo vaya repitiendo hasta que logre perfeccionarlo. Entonces, seguimos. Uno de los rasgos peculiares del hombre es su capacidad de hablar. Todas las capacidades que están implicadas en el hablar deben, por tanto, ser estimuladas en el aula mediante la propuesta de ejercicios y de materiales. En coherencia con esta línea, presentamos una forma de actuación o modelo didáctico que nos dice que es experimentando en diversos colegios de AGV y durante varios años en el ciclo superior, que se fundamenta en la motivación y en la actitud. Bien dice que cuando nosotros estamos enseñando el proceso riguroso en el cual la entidad debe aprender a hablar, nosotros debemos constantemente estimular la motivación de este individuo para que no se nos canse, para que quiera seguir evolucionando, quiera seguir creciendo en el aspecto de la lengua, del habla. Un factor bastante importante que debo resaltar es que hay una etapa, la etapa se puede decir preoperacional del niño, donde es recomendable que nosotros como docentes no corrijamos los errores, sino más bien que utilicemos los errores como una parte referencial para poder llevar un producto terminado a la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, seguimos. Se percibe de cierta forma que la lengua oral hace frente a la lengua escrita y de cómo ésta va desarrollando la sociedad actualmente. La sociedad, el léxico, la expresión, los gestos. Bien decimos, vamos a recordar que la comunicación es un complemento de gestos, de palabras que están previamente articuladas y son palabras que forman otras palabras. Entonces, aquí vamos a la siguiente parte que nos dice la lengua hablada en la sociedad actual, muy importante. Nos dice que con mucha frecuencia se ha afirmado que la escuela es el reflejo de la sociedad y que la posesión y el perfeccionamiento de la lengua son recursos imprescindibles para el desarrollo de la propia cultura. Evidentemente, nosotros como maestros debemos promover la parte de que la educación, específicamente en la parte lingüística, lo que nosotros enseñamos en la escuela se complementa con los valores previos que le fueron enseñados o inculcados al niño y viceversa. Entonces seguimos con la lectura. La escuela reflejaba el modelo de sociedad en la que estaba inmersa y por eso la enseñanza de la lengua oral era totalmente esterilizante. O sea, cuando hablamos de la palabra esterilizante, era que era definida desde un aspecto solamente en la educación tradicional. Lo que era la enseñanza de la lengua eran enseñanzas de un contenido específico. El estudiante no podía proyectarse más allá de lo que se buscaba en las competencias. Seguimos con la lectura. Nos quedamos en la parte esterilizante. Lo que daba lugar a que muy pocos maestros se preocuparan por la dimensión oral de la lengua. Pero hoy estamos ya lejos de aquella escuela y de aquella sociedad, y de manera lenta pero manifiesta se conoce, o más bien se reconoce como algo necesario en el niño, en la clase, o más bien que la clase disponga de múltiples ocasiones para hablar, para expresarse, para manifestarse correctamente. Esto va de la mano con lo que les comentaba anteriormente. No debemos nunca corregir cuando el niño cuando comete un error, porque entonces el niño se va a estancar, se va a cerrar. Muchas veces nosotros venimos y corregimos a un niño que es totalmente liberal, y a partir exactamente de esta corrección
toda la forma en la que accionaba ese niño, en la que actuaba, automáticamente cambia. Bien cito lo que es una palabra que me dijo la profesora Julia Mary Vázquez Guichardo, de un efecto llamado el efecto Pigmalión, que nosotros los maestros debemos cuidarnos de ese efecto, ya que ese efecto puede ser tanto negativo como positivo. O sea, una sola palabra que nosotros les expresemos a nuestros estudiantes puede repercutir en un proceso de toda una vida. Entonces, vamos a continuar con el siguiente título, que nos dice: la lengua oral frente a la lengua escrita. Nos dice que la lengua se configura como un código verbal y también escrito de comunicación humana. Sin embargo, la oral y lo escrito constituyen dos parcelas diferentes de la misma realidad por la naturaleza por la naturaleza distinta, de los procesos y de los signos que emplean, lo que da lugar a las producciones orales y escritas. Esto está más que claro, entiendo que no hay necesidad de que lo explique a mi manera. Componentes de la competencia oral. Aquí vamos, yo quiero que presten mucha atención en esta parte, porque los componentes, el que no conoce los componentes, obviamente no puede desarrollar una buena enseñanza, no puede aportarle los conocimientos necesarios a esos niños que necesitan tanto. Nos dice que las competencias lingüísticas movilizan todos los conocimientos del individuo en la producción o recepción textual, la pronunciación para las competencias orales, la ortografía para las competencias escritas, el léxico, la gramática, los conocimientos socioculturales, discursivos y estratégicos, etc, etc, etc. Entonces ya ustedes pudieron escuchar y leer, porque tanto como voy hablando, también voy proyectando aquí en la pantalla. Entonces no hay pretexto para que no comprendan. Además, siempre trato de exponer un concepto propio. Continuemos. Nos dice que las competencias orales representan las destrezas que se transmiten por vía oral, ya sean productivas, expresión oral, o receptivas, comprensión oral o comprensión auditiva. Bien sabemos que un feto cuando está dentro de su madre, también ha sido comprobado gracias a múltiples experimentos. El primer órgano que desarrolla este feto es el oído, para reconocer la voz de su madre y de las entidades que están alrededor. Cuando este feto por fin logra salir de la barriga, por eso es que ustedes ven que tiene una estrecha relación muy compenetrada con su madre. Muchas veces la madre no tiene ni que siquiera hablar, simplemente se acerca a su criatura y si estaba llorando se calla, o sea, guarda silencio. Esta es una forma de comunicación. Continuando, nos dice aquí, ok, esto ya lo leímos. Aquí vemos una imagen muy preciosa de lo que es la comunicación entre individuos. Esta comunicación puede ser individual, pero también puede ser colectiva. ¿Cuándo es individual? Cuando nosotros, por ejemplo, nos encerramos en nuestras habitaciones y articulamos un texto, lo practicamos, lo practicamos hasta finalmente tenerlo perfeccionado para llevarlo más adelante a una masa popular. ¿Cuándo puede ser colectiva? Como vemos aquí, cuando usted tiene un amigo y empiezan bla, 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 bla. Tú me dices, yo te digo, interactuamos y nos entendemos. Entonces, seguimos más abajo, señores. Ya estamos terminando para que no se me desesperen. Aquí están los componentes específicos de la comunicación oral. Componente lingüístico discursivo. El dominio de la voz, la prosodia, la entonación, pausas, pronunciación, etcétera, son vitalmente importantes. Cuando nosotros queremos comunicar algo, debemos hacerlo con claridad y enfatización para que el mensaje llegue bastante claro. El segundo componente es
la agilidad en la selección del vocabulario y el uso de las estructuras morfológicas o más bien morfosintácticas, inicio o cierre de las frases coordinadas o, como dice aquí, concordancias, discúlpeme que yo soy humano, me equivoco. Entonces, el tercero está control de la coherencia y de la cohesión del discurso. El control, cuando hablamos, nos referimos a la palabra control, nos estamos refiriendo a la parte de que usted, antes de tratar de emitir un mensaje, primero tiene que coordinar y dominar sus ideas, porque si no lo hace, puede ser que usted esté impregnado de información, pero si las ideas se le van, se va a quedar en esta forma. Se va a quedar así y a nadie le gustaría quedarse así. Entonces, aquí tenemos, como dije, a causa de la aparición de las muletillas y de la incoherencia y el hecho de tener que controlar simultáneamente múltiples factores en contraposición con el control de la escritura. También tenemos el dominio de géneros discursivos orales, conocimiento y uso de las estructuras discursivas, mesa redonda, debate, entrevista oral, etc. O sea, todas estas anteriormente mencionadas son de vital importancia para lo que es el reforzamiento de una pronunciación adecuada, de una pronunciación idónea durante la comunicación. Entonces seguimos. Componente contextual, bastante importante. De aquí, prácticamente del componente contextual es que proviene todo. Control que tiene el orador sobre el tiempo de escucha. Muy importante. Si usted quiere lograr un control masivo, tiene que llevar un mensaje que sea interesante para el receptor, un mensaje coherente, claro, limpio, un mensaje que haga contacto con la persona que lo escucha. Es por ello que cuando nosotros nos encontramos hablando, también debemos tratar de siempre hacer contacto visual, porque esta es una de las partes importantes para demostrarle al receptor el grado de importancia de lo que nosotros le estamos manifestando. Entonces, volvemos aquí, nos dice que reconocimiento de las reglas sociales que se aplican en cada contexto social, que se dice, que no se dice, etc. Componente estratégico teórico, no, componente estratégico retórico. Opta por encontrar una eficiencia comunicativa a través de recursos con valor comunicativo, ser capaz de controlar las emociones, los miedos y la tensión. Las emociones, los miedos y la tensión. Entonces, estos factores vinculados también a la personalidad del hablante adquieren relevancia en la oralidad pública. El siguiente es saber qué decir y decirlo teniendo en cuenta el destinatario, más bien que el destinatario y el espacio social. El destinatario y el espacio social. O sea, cuando nos dice que debemos saber lo que vamos a decir al momento de decirlo, se refiere a que muchas veces hay personas que utilizan un lenguaje muy nutrido, un lenguaje muy formal, frente a receptores que no tienen una formación académica idónea. Entonces, cuando esto pasa, comúnmente se generan distorsiones y estas personas no entienden en su totalidad lo que nosotros estamos emitiendo, y al no entender esas palabras filosóficas se van a desencantar y obviamente no nos van a prestar atención. Entonces, aquí lo dice claramente, después de social, saber qué decir y decirlo teniendo en cuenta el destinatario y el espacio social. Hay que disponer de ideas y conocimientos o ideas
o conocimientos para poder hablar asuntos interesantes de acuerdo al público receptor al cual vaya dirigido este mensaje. Entonces, seguimos aquí. Tenemos aquí el taller de lenguaje. Nos dice lo siguiente: en este se trabajan las dimensiones más importantes de la comunicación oral, como son el significado de la palabra, el sonido, la fonología, las palabras en sí, ¿cómo dice aquí? Sinónima y antónima, el uso de los verbos, el orden correcto de las palabras en las oraciones y empleando artículos determinantes, preposiciones y conjunciones. ¡Wow! Esto es bastante interesante. Fíjense que en días pasados yo estuve recibiendo una asignación del maestro, de un maestro apellido del Villar, el cual imparte la asignatura de morfología y sintaxis. Y es increíble los aprendizajes que se van perdiendo cuando uno no practica ciertas cosas. Ahí llegué a la conclusión de que debemos mantenernos constantemente, se lo dije al principio de la exposición, constantemente encima de lo que nosotros nos interesa aprender. La clase de los pronouns, verbs, adjective, entre otras cosas. Y me sorprendí porque yo dije, wow, ni en español yo aprendí tanto acerca de este tema, aprendí más en inglés. ¿Por qué? Porque se me explicó de una forma, como dije anteriormente, clara, concisa, una forma limpia. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la integración de cada pieza clave de estas que hemos mencionado. Entonces, aquí seguimos con la lectura. El abanico de actividades y niveles de dificultad ha de ser necesariamente amplio para ajustarse al perfil propio de cada persona. O sea, tomando en cuenta lo que son los ritmos de aprendizaje, ya que nosotros vivimos en un contexto totalmente homogéneo, donde cada quien tiene un ritmo diferente de aprender. Entonces, ya estamos concluyendo, no se me desesperen. Aquí vemos una imagen que dice taller de estimulación del lenguaje oral. Como les explicaba ahorita, el lenguaje, la comunicación es un proceso de signos, palabras. Cuando usted no puede decir algo, láncese, haga una seña. Ah, no, mira que tú te vas a caer, cuidado, cuidado. Por ejemplo, los AMET, cuando nosotros vamos por la calle y nos hacen señales de tránsito, pase, pase, harto. Automáticamente nosotros aprendemos y como el vivo ejemplo que le ponía anteriormente, cuando están transmitiendo una noticia, nosotros vemos siempre que está el emisor conjuntamente con otra persona abajo en la pantalla, pero en la parte inferior, que es una persona que se especializa en la comunicación de señas. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, quizás una persona hablante no lo entienda tan rápido como un sordo mudo puede entenderlo. Hago así, ya esta es una palabra diferente para ellos. Hago así, otra palabra distinta. Puedo hacer así y todo tiene un significado para ellos que pueden decodificar mucho más rápido que nosotros. Entonces, aquí vemos una niña que prácticamente se está comunicando a través de marionetas. Un niño que está haciendo experimentos. Todo es comunicación. Por eso el contexto tiene tanta importancia en esto de la enseñanza-aprendizaje de la lengua. Los cuadernos de lenguaje son específicos para entretenimiento de la capacidad comunicativa de la persona, tanto en su faceta expresiva como en su faceta progresiva. Dice que la estimulación y la rehabilitación del lenguaje ha de ser uno de los pilares fundamentales en todo programa de intervención cognitivo que se aprecie. Aquí vemos algunas referencias. Ya hemos terminado. Todas estas referencias fueron de donde yo saqué la información. La pueden tomar si la ven ahí. Lo que les explicaba anteriormente, el término AGV es una página en la cual
estuve consultando. Bueno, hasta aquí mi humilde participación, pero no me marcharé sin antes recordarte que no debes salir de este espacio sin antes oprimir el botón rojo de suscripción que está ahí debajo de la descripción del video. Anda pues, que es totalmente gratis. Oprimir la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir todos y cada uno de nuestros contenidos calientitos pues. Tú sabes, no olvides dar like, tú sabes, dedito arriba. Y si tienes alguna crítica o sugerencia constructiva que entiendas que nos puede ayudar a mejorar nuestros contenidos, pues te invito a pasar también por nuestra amplia caja de comentarios que también está ahí debajo de la descripción del video. Y por último, pero no menos importante, si quieres contribuir con el crecimiento de esta comunidad vespertina, bueno, lo puedes hacer de forma fácil. Solamente tienes que compartir todos y cada uno de nuestros contenidos con todos y cada uno de tus amigos. Hasta una próxima entrega. Chaito pues.